Hola a todos, hoy vamos a hablar de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1955 y 1975, es uno de los conflictos más influyentes y controvertidos del siglo XX. Este enfrentamiento bélico no solo cambió el curso de la historia vietnamita, sino que también dejó una profunda huella en la política internacional y en la conciencia global. En este video, exploraremos los aspectos más importantes de la Guerra de Vietnam, desde sus causas hasta sus consecuencias y su impacto en la sociedad. La Guerra de Vietnam se originó en una serie de factores complejos. En primer lugar, estaba la lucha por la independencia de Vietnam del dominio colonial francés. Después de la derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, se firmaron los Acuerdos de Ginebra, que dividieron el país en dos, Vietnam del Norte, bajo influencia comunista, y Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. A medida que el comunismo se extendía durante la Guerra Fría, Estados Unidos se involucró cada vez más en Vietnam del Sur para frenar la expansión del comunismo. Esto resultó en un aumento de la presencia militar estadounidense y una intensificación del conflicto, ya que el gobierno de Vietnam del Norte buscaba la reunificación del país bajo su liderazgo. Las tácticas de guerra incluyeron bombardeos masivos y el uso de agentes químicos como el agente naranja. La Guerra de Vietnam fue una guerra de guerrillas en la que el ejército norvietnamita y el Viet Cong, una fuerza guerrillera comunista en Vietnam del Sur, lucharon contra las fuerzas estadounidenses y del gobierno survietnamita. Las tácticas de guerrilla y la geografía complicada de Vietnam hicieron que la guerra fuera especialmente difícil para las tropas estadounidenses. La Guerra de Vietnam también fue testigo de un movimiento de protesta a nivel nacional e internacional en contra del conflicto. Jóvenes y activistas se unieron en manifestaciones y protestas exigiendo la retirada de las tropas estadounidenses y el fin de la guerra. Este movimiento tuvo un impacto significativo en la política estadounidense y en la percepción pública de la guerra. La Guerra de Vietnam finalmente llegó a su fin en 1975, con la caída de Saigón y la reunificación de Vietnam bajo el control comunista. Esta guerra dejó un alto costo humano y político, con millones de muertos y heridos. La Guerra de Vietnam es un capítulo oscuro en la historia mundial, pero también es un ejemplo de la determinación y la resistencia del pueblo vietnamita. Su legado perdura en la memoria de quienes vivieron en esa época, en las lecciones aprendidas sobre los peligros de la guerra, la importancia del diálogo y la diplomacia en la resolución de conflictos. En este video, hemos explorado los aspectos clave de la Guerra de Vietnam, desde sus causas hasta sus consecuencias. Este conflicto, con su complejidad y su impacto duradero, sigue siendo un tema relevante para entender la historia del siglo XX y las dinámicas geopolíticas globales.